¿Por qué nosotros damos clase leyendo los textos? Bueno, principalmente por una idea de investigación-acción, ¿no? Porque Ah, no se puede hablar de teatro sin, no digo ver teatro, sino leer teatro, sí, leer teatro. En la lectura del teatro es algo totalmente distinto de la puesta en escena. Es una lectura que hay que hacer en voz alta, también cuando estamos solos, ¿no? sí. Sinceramente, porque aunque estemos solos, yo digo siempre que tenemos que encerrarnos en un cuarto y el teatro, así como la poesía, hay que leerlos en voz alta, porque nosotros necesitamos escuchar nuestra propia voz. Ahora, cuando nosotros escuchamos nuestra propia voz en la realidad, eh, es como si escucháramos la voz de alguien más. Es increíble, ¿no? Es suficiente, de hecho, grabarla y después escucharla y te das cuenta, ¿no? Que esa no es tu voz. Es insoportable escuchar tu propia voz. Pero es interesante y es la única manera para poder y tener adentro lo que estamos aprendiendo, ¿no? Que en nuestro caso es un pedacito muy pequeño de historia del teatro. Gracias al ejercicio que hicimos la semana pasada, nosotros logramos de alguna manera comprender, sentir lo que sentía Pirandello y por qué escribía esas cosas, más allá de la historia, más allá del intreccio, más allá del estilo, el hecho que él sentía que estaba cambiando algo, que el baño de realidad que había representado la Primera Guerra Mundial, que en ese entonces todavía se llamaba la Gran Guerra, y ese baño de realidad catastrófica que había llevado a la muerte, que había llevado a la muerte 20 millones de personas, digo yo, no porque sea especialmente importante, sino porque habla de un cambio de época. 350.000 estadounidenses, ¿sí? Y tú dirás, "Ah, ¿por qué hablamos de los estadounidenses o no hablamos del millón de franceses o el 1.850.000 alemanes? 1.850.000 alemanes, casi todos varones, y casi todos tenían a cargo la familia, porque esa es la cosa más catastrófica, ¿no? Se morían las personas que daban de comer a su propia familia. ¿Por qué hablar de 350.000 estadounidenses? Bueno, esencialmente porque murieron en un año. Uno. Dos, porque murieron en un continente que no era el suyo. Hoy todo eso nos parece normal, pero en 1917, cuando Wilson decide enviar el ejército a Europa, no era normal que los estadounidenses se fueran de América. La doctrina Monroe, se acordarán, ¿no? América para los americanos, excluía el intervencionismo afuera del continente americano. Por primera vez, soldados norteamericanos jóvenes de 20 años, como podía ser Ernest Hemingway, por ejemplo, llegaban, ¿no?, a Europa para pelear una guerra cuyas familias, las familias de esos muchachos, no entendían. 350.000 muertos, una catástrofe. Es decir, más muertos que la guerra de secesión norteamericana. O sea, más muertos que la guerra civil entre norte y sur. Algo impensable. Todo eso tiene un sentido recordarlo, porque nos sirve para entender, uno, lo que siente Pirandello. Cuando siente que todo lo que se arriesga en ese momento es el sentido de la realidad, el sentido de la verdad, ¿sí?, el sentido general de las cosas. Pienso en ese gran filósofo español, Nicoll,
Nicole, que después vino a México, que justamente se preguntaba cuál era el sentido de la vida. Y por otro lado, hay una generación entera de escritores, poetas, dramaturgos, que a las cosas no le encuentran sentido. Por un lado está el racionalismo casi exacerbado de Pirandello, que construye una historia donde los personajes exigen a los actores ser representados. Vamos, es algo un poco contradictorio, ¿no? Parece un himno a la ficción, pero hay mucha razón, mucha racionalismo en el estilo pirandelliano. Pirandello es un hombre que piensa mucho, intelectualiza mucho, ¿no? Sí. Por otro lado, evidentemente hay un grupo de autores que ya no encuentran sentido en nada. Quizás el más representativo de todos, ma no quiero decir que sea el único, es Jean-Paul Sartre. Mm, Justo en la época entre las dos guerras, empieza ese movimiento que todavía no se acaba, que se llama existencialismo. Probablemente es el movimiento literario, cultural, artístico y por supuesto teatral más largo de la historia de la humanidad. Porque todavía nuestros alumnos, los jóvenes, las jóvenes que no se rodean, siguen siendo profundamente existencialistas. Es decir, sus preguntas son siempre las mismas. Nosotros no logramos responder las preguntas. Antes las preguntas tenían una respuesta. No, no quiero simplificar, ¿verdad? La simplificación siempre es una violencia. Pero para que nos entendamos, Dios había muerto. Lo afirma Zaratustra, ¿no? En uno de los libros más importantes de Nietzsche. ¿Se acuerdan? Zaratustra que camina por las calles de la ciudad gritando que Dios ha muerto, mm, que erróneamente se leyó como un ataque a la religión. Era más bien una visión muy madura de lo que pasaba efectivamente en la humanidad. Pero Nietzsche decía, cuando Dios muere, los seres humanos, las seres humanas, lo que hacen es buscar a otro, y lo buscan entre ellos. Cuando Nietzsche habla de Dios, no habla necesariamente del creador. Nietzsche habla del Dios que cada quien tiene. Es un poco como, con todo el respeto, que Nietzsche hablara con Macedonio Alcalá, ¿verdad? Le dijera, querido Macedonio, no es verdad que el Dios nunca muere, ¿sí? Dios muere, Perdón, perdón. tranquilo. Dios muere, ¿verdad? Pero cuando muere, los y las seres humanos buscan otro inmediatamente. Y si no lo encuentran, lo buscan entre ellas mismas. ¿Cuántas veces han acusado a Nietzsche de ser el precursor de los fascismos, ¿verdad? Como si Nietzsche hubiera escrito un libro de recetas, como si Nietzsche hubiera escrito un libro de ideología. Pero Nietzsche no escribe un libro de recetas. Nietzsche constata la realidad. Él no dice que la realidad debe ser así. Él dice la realidad es así. Cuando Dios muere, los humanos, las humanas buscan otro.
y lo buscan entre ellas. Mm. Ustedes saben que 1.850.000 muertes alemanes significaron la muerte de Dios para Alemania. El Dios de Alemania era una idea del país, era una idea de la nación, era una idea de su rol y de su papel. De repente la guerra se convierte en una derrota, en la derrota trágica, en un baño de realidad. Y entonces ahí empieza la búsqueda frenética de otro Dios. Un Dios para sustituir al Dios que ha muerto. Porque sin Dios no podemos vivir. Pero lo dejo ahí porque eso no nos importa tanto. Solo que si por un lado muere Dios, por otro lado, la propuesta de Comte, la propuesta del positivismo, la propuesta de la ciencia que todo lo puede, que todo lo hace, que no sirve, porque nosotros no necesitamos de nadie, de nada, porque tenemos la ciencia. También esa propuesta fracasa, porque los seres humanos, ante la tragedia de la Primera Guerra Mundial, ante la multiplicación exponencial de los muertos, comprendo que no solo la ciencia nos sirve el bien de la humanidad, sino que puede trabajar en contra de él. Porque así como la ciencia crea una vacuna, puede crear la herramienta para exterminar miles de personas. Y entonces, si Dios ha muerto y la ciencia no es confiable, ¿qué sentido tienen las cosas? Así que las preguntas de Sartre, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Que son preguntas que nosotros aprendimos a ridiculizar, ¿no? Con chistes, bromas, riéndonos. ¿Cómo hacemos todas las veces que tenemos miedo de las cosas? Cuando una pregunta nos asusta, la ridiculizamos. ¿Quién soy? Pregunta ridícula. ¿De dónde vengo? Pregunta chistosa. ¿A dónde voy? Pregunta sin sentido. En la realidad, nosotros tememos esas preguntas, porque de repente, después del baño de sangre de la Primera Guerra Mundial, nos dimos cuenta que no teníamos idea del para qué estábamos ahí, del por qué estamos aquí. Sartre, cuando escribe la náusea, qué trancazo para la conciencia humana, ¿verdad? Estoy sentado en el restaurante comiendo, veo entrar a un ser humano y siento la náusea. ¿De qué es que me da náusea? Mi prójimo. La sola vista de otra persona me hace vomitar. Pone un problema existencial formidable. Y eso es el entreguerra. Pero cuando llega la Segunda Guerra Mundial, ese sentido del no sentido, pásenme el juego de palabras, el sentido del no sentido, se incrementa de manera exponencial, porque la humanidad introduce dos elementos inesperados. Auschwitz e Hiroshima, que representan de alguna manera el golpe de gracia a toda nuestra esperanza.
si alguien todavía podía tener un mínimo de confianza en las seres humanos, después de Auschwitz, después de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, es esperar, se acaba. Porque nosotras, somos capaces de eso. Y entonces, inmediatamente después del 45, empezamos a hablar no solamente de existencialismo, sino empezamos a hablar de manera patente, abierta, de absurdo. Las cosas que no tienen sentido son absurdas. Y el absurdo nos da una sensación de perdición. Nos perdimos porque ya no sabemos a dónde ir. A mí me gustaría que existiera, y quizás no existe, pero podemos decir que existe solamente en este momento, la palabra abderecho. ¿Abderecho? Sí, no existe, no, estoy totalmente consciente, no Estoy existe pensando en tu tampoco, palabra. no existe tampoco en italiano, no existe en ninguna lengua, pero hace de contrapeso a absurdo, Mm, porque lo absurdo es justo la falta de sentido. El derecho sería el sentido propio de las cosas, lo que nos da una idea de justicia, mientras lo absurdo nos deja desamparados, indefensos ante la realidad. Nuevamente, cuando nosotros estamos frente al absurdo, reímos. ¿Por qué reímos? Porque de alguna manera tenemos que defenderlo. Ahora, los grandes autores del absurdo en teatro, entre 45 y diría yo finales de los 50, son dos autores que escriben en francés. Y no son franceses. A mí eso siempre me llamó la atención y me rebota en la cabeza, ¿no? Tenemos un rumano y un irlandés. El rumano jamás escribe en rumano y el irlandés jamás escribe en inglés. Uno se llama Ionesco, el otro se llama Beckett. Ambos eligen una lengua que no es la suya, porque en el afán de la absurdez eligen la lengua del exilio. Y no hay peor exilio, se lo digo yo, que me tienen que creer, que el, que el exilio de la lengua. Cuando dejas de sentir, cuando dejas de pensar en tu propia lengua y mm. empiezas a sentir y pensar en la lengua de otro, la lengua que te acogió cuando lo necesitabas. Paulo, te estás freseando. Cortando. No, no me digan, todo iba tan bien, no, no lo puedo, espérame, sigo mal No, ahora. Ahí estás bien. ahí ya. Bueno, vamos a ver si lo que hice está bien, espero que esté bien, si no me muevo, no se preocupe. Ya Bueno, no. yo elegí trabajar con Ionesco porque el texto de la cantante calva es un texto extraordinario en muchos sentidos. La ligerez de la cual habla Calvino en las lecciones americanas, y es una ligereza absoluta, ¿no? Del texto, que ustedes no van a encontrar en Beckett, nunca, porque cuando ustedes tratan de poner en escena
no sé, esperando a Godot, no están ante un texto ligero. Waiting for Godot, como se llamó la versión inglesa, pero nadie lo sabe, que la versión inglesa, Beckett la escriba él personalmente, cuando ya está viejo, y cuando los editores se lo piden, por favor, porque la versión original está en francés. Mm, Por eso nosotros decimos Godot, ujú, decimos Godot, ¿verdad? ujú. Decimos Godot, porque nos quedó la versión francesa, que es la original. Bueno, cuando ponen en escena Esperando a Godot, no es un texto ligero. Cuando Vladimir le pregunta a Estragón qué podemos hacer para pasar el tiempo, el otro le contesta, "Ma, podemos colgarnos a un árbol, ¿no? Que es como decir que para transcurrir el tiempo, para combatir el aburrimiento, ¿por qué no nos suicidamos? Sí, nos da risa, pero al mismo tiempo sentimos la pesadez del diálogo, ¿no? Que no están hablando de cosas. Con Ionesco, lo pesado se esconde detrás de miles de tramas. Entonces yo les propongo, para no poner tiempo en medio, agarrar el texto, ir a la página 5, último renglón, Estoy acá. nos viene perfecto porque aquí es un diálogo entre el señor y la señora Smith. Sí, Eh, ¿Qué les puedo decir? Los diálogos en esta pareja son verdaderamente una cosa, unos puñetazos en el estómago. Todas las veces que pasa en el texto, que ellos dialogan, siempre te sacan de la normalidad, siempre te cuestionan te ponen preguntas profundas. Entonces, yo digo que aquí el señor Smith, Germán, Sí, está leyendo el diario. Entonces, ahora el, vamos a abrirnos a ese diálogo y tratemos de interiorizarlo. Es increíble el diálogo y después lo platicamos. eh, Obviamente tú, Abril, eres la señora Smith. señora Smith. Vamos, Germán. sí, desde la página Mira, dice, 5. mira, aquí dice, último renglón de la página 5. Mira, aquí dice que Bobby Watson no. Ah, a ver. Mira, aquí dice que Bobby Watson ha muerto. Oh, Dios mío, pobre, ¿cuándo ha muerto? ¿Por qué pones esa cara de asombro? Lo sabías muy bien. Murió hace 2 años. Recuerda que asistimos a su entierro hace año y medio. Claro está que lo recordé enseguida, pero no comprendo por qué te has mostrado tan sorprendido al ver eso en el diario. Eso no estaba en el diario. Hace ya 3 años que hablaron de su muerte. Lo he recordado por asociación de ideas. Qué lástima. ¿Se conservaba tan bien? Era el cadáver más lindo de Gran Bretaña. No representaba la edad que tenía. Pobre Bobby. Llevaba 4 años muerto y estaba todavía caliente. Era un verdadero cadáver viviente. Y qué alegre era. La pobre Bobby. Querrás decir el pobre Bobby. No, me refiero a su mujer. Se llama Bobby como él, Bobby Watson. Como tenían el mismo nombre, no se les podía distinguir cuando se les veía juntos. Solo después de la muerte de él se pudo saber con seguridad quién era el uno y quién la otra. Sin embargo, todavía al presente hay personas que la confunden con el muerto y le dan el pésame. ¿La conoces? Solo la he visto una vez por casualidad, en el entierro de Bobby. Yo no la he visto. ¿Es bella? Tiene facciones regulares, pero no se puede decir que sea bella. Es demasiado grande y demasiado fuerte. Sus facciones no son regulares, pero se puede decir que es muy bella. Es un poco excesivamente pequeña y delgada y profesora de canto. Es muy importante el reloj.
porque el Ajá. reloj se vuelve fundamental. Suena 5 veces y es una pausa larguísima y después la señora Smith retoma el diálogo. Sí, porque además marca toda el ritmo de la obra, el reloj todo el Sí, sí. tiempo, ¿no? De hecho, déjeme decirle que es importante recordarlo. Ionesco, en sus notas, dice que el reloj debe de ser un actor. O sea, el reloj es un ser humano que está ahí y que de papel es el reloj. Eso es muy interesante. A Y ver, los silencios del reloj también, ¿no? sí, claro. Ujú. ¿Y cuándo van a casarse los dos? En la primavera próxima, lo más tarde. Sin duda habrá que ir a su casamiento. Habrá que hacerles un regalo de boda. Me pregunto cuál. ¿Por qué no hemos de regalarles una de las 7 bandejas de plata que nos regalaron cuando nos casamos y nunca nos han servido para nada? Es triste para ella haberse quedado viuda tan joven. Por suerte no han tenido hijos. Solo les falta eso, hijos, pobre mujer. ¿Qué habría hecho con ellos? Es todavía joven, muy joven para volver a casarse. El luto le sienta bien. Pero ¿quién cuidará de sus hijos? Sabes muy bien que tienen un muchacho y una muchacha. ¿Cómo se llama? Bobby y Bobby, como sus padres. El tío de Bobby Watson, el viejo Bobby Watson, es rico y quiere al muchacho. Muy bien podría encargarse de la educación de Bobby. Sería natural. Y la tía Bobby Watson, la vieja Bobby Watson, podría muy bien a su vez encargarse de la educación de Bobby Watson, la hija de Bobby Watson. Así la llama, así la mamá de Bobby Watson, Bobby, podría volver a casarse. ¿Tiene alguien en vista? Sí, a un primo. Ay, ay. Un primo de Bobby Watson. Sí, No, a un no hay primo de duda. Bobby Watson. Ay, perdonen un segundo, perdonen la interrupción. Un segundo, por favor. Ahora, si quieren, nos paramos un momento para razonar, ¿no? Ajá. Abril. ¿Tú te acordabas de esta escena, Abril? No, no conocía yo el texto, lo leí ayer en voz alta. Formidable, es formidable. A Ajá. mí esa cosa, esa familia Bobby Watson, donde todo el mundo se llama Bobby Watson, ¿no? Sí, Dice, ¿ma quién? Bobby Watson. ¿De qué Bobby Watson habla? De Bobby Watson, el hijo de Bobby Watson, el otro tío de Bobby Watson, ¿no? El muerto. Pero todos ajá. son Bobby Sí, Watson. todos son Bobby Watson. Ah, Y es la, y una la escena cosa, siguiente, la de los Martin, o cómo se llaman, sí, es excelente porque ah, que son pareja y no se conocen, no están claro, y totalmente disasociados. comparten la misma cama, Ajá. pero no Viven se del mismo conocen. lugar y todo, y están disasociados, ¿no? Claro, es de una fuerza devastadora ese diálogo, Ujú. porque reímos, pero lo que afirma ese diálogo entre los señores Martin es una cosa devastadora, digamos, una realidad de una tristeza infinita, ¿no? Porque no sé si te acuerdas, si lo leíste todo. Los señores Martin, que al final le llegan a la conclusión que se conocen porque tienen una hija, Ajá. Sí, ¿no? sí. Entonces sí, se conocen. Pero la de uno Exacto, después tiene descubren que no es verdad. el ojo Exacto, Ay, derecho rojo y el otro sí, blanco y el ¿no? perdón, Eh, ¿eh? viceversa. exacto, eso es, cuando tú finalmente, porque es increíble, ¿no? Estamos Ujú. hablando de los señores Martin, que más adelante, porque aquí está la historia de Bobby Watson, ¿no? Que la historia de Bobby Watson ahora la tenemos que reflexionar juntos, porque no es una cosa normal. Ajá. Pero después viene la historia de los señores Martin. Los señores Martin se presentan adentro de esta casa y después descubren lentamente que se conocen y después descubren que viven en el mismo edificio, después descubren que viven en la misma casa y después descubren que duermen en la misma cama y después descubren que tienen una hija. Entonces se conocen. Que nosotros nos reímos para no llorar, ¿verdad? Porque esa realidad humana de las personas que viven juntos, no se conocen, es lo que verdaderamente está diciendo Ionesco, ¿eh? Ionesco está hablando de un drama, pero lo hace con la ligereza que lo comparte.
Es decir, es increíble, ¿no? Y después, ¿verdad? Abril, Ah, descubren que después que tú ya respiras, porque en realidad respiras, ¿no? Respiras sí, y dices, ah, finalmente son marido y mujer, están juntos, ¿ya? Descubren que no es verdad, porque pensaban tener una hija en común, pero no es la misma persona que estaban pensando, entonces ajá, no se conocen. Es decir, al final termina que no se conocen. sí, Y eso es sí, violentísimo, no violento, violentísimo, pero hecho con una ligereza que no es otra cosa que una manera para penetrar adentro de nosotros. Cuando leemos Beckett, que yo adoro, lo digo con todo el respeto para Beckett, ¿no? Beckett es maravilloso. Beckett entra dentro de nosotros, pero nosotros hacemos un poco de resistencia, ¿no? Porque Beckett está fuerte, Beckett está duro, porque lo dejamos entrar, pero no nos bajamos los calzones, ¿me entienden? ujú, Perdón que use esta imagen tan poética, pero con Beckett no te ríes tanto, sonríes, reconoce el humorismo, pero no te ríes de manera abierta. Mientras con Ionesco, te ríes a tal punto que, como dice eh, eh, ay, el filósofo del cómico, ¿cómo se llama el francés? Ayúdame. es, Palabra, lo tengo en la punta de la lengua con la B. ¿Quién? ¿Cómo? El filósofo del cómico, el que escribió un libro sobre el cómico, sobre la risa. Eh, ¿Bergson? Bergson, como dice Mm. Bergson, nosotros nos reímos y cuando nos reímos se bajan todas las defensas. Por eso yo digo que se bajan los calzones, ¿no? Porque te sí, quedas completamente desnudo ante la realidad, que era un poco la maestría de Chaplin. Chaplin, justo en el periodo entre las dos guerras, utilizaba, ¿no? El cómico para que llegaran mensajes poderosísimos. Cuando le preguntaban, ¿por qué el policía se cae siempre en la coladera? Y él decía, porque si se cayera el pobre madre, reiría, ¿no? Se cae la autoridad, todo el mundo sería. Porque cuando hay una cáscara de plátano, habrá siempre alguien que le pone un pie encima? Para que se bajen tus defensas, o para que llegue el mensaje, ¿no? Del vagabundo, para que llegue el mensaje de esas películas poderosas de Chaplin, donde se denunciaba una situación social, económica en los Estados Unidos que era insostenible, la pobreza, ¿no? La gente que quería la limosna en la calle, el ex rico que se reconoce por el sombrero que trae, por el tight destruido y roto que trae, por sus zapatos, el ex rico que come como si fuera un platillo maravilloso sus zapatos, que hace la suela del zapato como si fuera un bistec y las agujetas como si fueran espaguetis. ¿Se acuerdan? Que todo el mundo se ríe y riéndose deja que el mensaje entre. Igual, Ionesco. Ionesco te pone esa de Bobby Watson allí, Bobby Watson allá, todos se llaman Bobby Watson, no se entiende ya nada, a un cierto momento nadie entiende nada. No sé si ustedes notaron una cosa muy fuerte, que está leyendo el diario y dice que Bobby Watson ha muerto. Después se descubre que Bobby Watson ha muerto hace 2 años, que mm, hicieron el velorio hace 2 años y medio, que no hablaban que no hacían otra cosa que hablar de su muerte hace 3 años y que está muerto desde hace 4. No, es increíble, ¿no? Porque te la cambia cada renglón, cada ujú, línea te cambia la el ubicación tiempo. de la muerte de Bobby Watson, hasta decir una cosa increíble, que era un cadáver que se veía tan bien Ujú. y que se mantenía tan conservado. ¿No? Eso. Ahora, yo les pregunto a ustedes para que reflexionemos juntos. ¿Qué querrá decir con Bobby Watson? Según ustedes, más allá del juego de palabras, ¿qué quiere decir con Bobby? Libremente, tanto son dos, pueden hablar quien quiera.
Pues, ¿qué será que no conocemos precisamente eh, la realidad? O sea, que no sabemos ni quién somos a veces, ¿será? O sea, porque es increíble que también se llame la mujer Bobby, también es Bobby y Bobby, o sea, ¿no? Entonces hasta hay eh, pues la cuestión de los sexos ahí, o sea, ella se llama Bobby, él Bobby, y él tiene muerto 4 años y se veía muy bien el cadáver y era muy alegre, ¿no? Y, Espera, Germán, qué bueno que no tienen hijos. Qué ah, bueno sí, que no tienen hijos, si no, pobre mujer, si hubieran tenido hijos. Ahora, ¿qué pasará con sus dos hijos? ¿No? Ese, O sea, es increíble. Acaba de aquí decir que hay, no tiene y qué pasará con sus dos hijos. Sí tiene, sí, sí tiene. ¿Y cómo se llaman? Un hijo, una hija. Bobby Watson. Los dos se llaman Bobby Watson. Uno como la exacto, mamá y uno como el papá. Como se usa, ¿no? Bobby como el papá y Bobby como la mamá. sí, Entonces sí. se llaman todos Bobby Watson. ¿Qué quiere decir todo eso, Abril? ¿Qué? yo creo que es una, como una búsqueda de identidad, ¿no? De identidad propia. No encontrar o tratarle de dar un nombre a quienes son, a su estatus, a sus roles como seres humanos. Por un lado, creo que por el otro lado también el hecho que las personas no se conocen, que nosotros no conocemos las personas y que todas son iguales, y que no es tanto una igualdad positiva, ¿no? Casi como si Ionesco dijera, la gente, recuerden que eso se pone en escena por primera vez en el 50, 5 años después de la guerra. Creo que la ubicación temporal no es casual, ¿no? 50. No es un texto. Podría parecer un texto de los 70, 80, ¿no? Que ustedes recordarán que estaba en auge una cosa que los estadounidenses llamaban, porque eran muy buenos en eso, demencial. ¿Se acuerdan? Es un estilo demencial. También el demencial tiene un aspecto muy fuerte, ¿no? Importantes ciertos autores judíos del cine estadounidense, estoy pensando en los hermanos Zucker, Abrams, Zucker, ¿no? Que eran, o el mismo John Landis, las primeras películas de John Landis, ¿no? Todo lo demencial para denunciar la realidad, ¿no? Pero aquí estamos en el 50. Estamos lejos de los 70, no ha pasado el 68, no ha pasado el movimiento estudiantil, tampoco ha pasado la Beat Generation de los 50. James Dean viene después del 50. Yo digo, James Dean tiene una importancia fuerte en la formación de una generación, ¿no? Jack Kerouac, Ferlinghetti, Ginsberg, todos los de la generación on the road, ¿no? La Beat Generation, esa generación que mordía la realidad. Eh, pero Ionesco viene, está libre de ese condicionamiento. Hay un problema con la humanidad. Qué fuerte, ¿no? Sí. ¿Tienen algo que agregar? Y después les digo a dónde brincamos. Mm. ¿Por qué no brincamos a la página 10? ¿10? Sí, en la escena 4 abajo dice los mismos menos Mary. Mary es la mesera, no la mesera, ¿cómo se llama? La señora que trabaja en la casa, ¿no? Mari. Sí. ¿Cómo se dice en español la señora que trabaja en la casa? Ujú. ¿Cómo se dice en español? No es la mesera, porque No, la doméstica. camarera, la doméstica, gracias. Sí. La doméstica. Mary no está, están los mismos. Están los señores Martin, que acabamos de nombrar, pero el mecanismo del diálogo hay que gozarlo. Dice Ionesco, se sientan uno frente al otro y se sonríen tímidamente. Entonces el señor Martin es formal, la señora Martin es obviamente Abril. Discúlpeme, señora, pero me parece, si no me engaño, que la he encontrado ya en alguna parte. A mí también me parece, señor,
que lo he encontrado ya en alguna parte. ¿No la habré visto, señora, en Manchester por casualidad? Es muy posible. Yo soy originaria de la ciudad de Manchester, pero no recuerdo muy bien, señor. No podría afirmar si lo he visto allí o no. Dios mío, qué curioso. Yo también soy originario de la ciudad de Manchester. Qué curioso. Ay, Muy curioso. perdón. Ahora, mientras buscas, yo subrayo que el tormentón de ese diálogo es justamente ese intercalar que es, qué curioso, muy curioso, ¿sí? Lo dicen continuamente, cada vez Ay, que dicen algo, qué curioso, muy todo es curioso. qué curioso, qué Todo- Eso extraño. es el Sí. tormentón, es decir, eso es lo que vuelve continuamente, una repetición, ¿sí? Adelante. Es muy Ah, No, dice, muy Dios curioso. mío, qué curioso. Entonces tal vez, señora, la vi en el tren. No, 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 ya te te fuiste a otro brincaste. lado. Dice, muy curioso, pero yo, señora, dejé la ciudad de Manchester hace 5 semanas más o menos. Qué curioso, qué extraña coincidencia. Yo No, también. no, Ah, No, esa es la señora, tú eres la frase de arriba. ah, muy curioso, pero yo, señora, dejé la ciudad de Manchester hace 5 semanas, más o menos. qué curioso, qué extraña coincidencia. Yo también, señor. Dejé la ciudad de Manchester hace 5 semanas, más o menos. Tomé el tren de las 8:30 de la mañana, que llega a Londres a las 5 menos cuarto, señora. Qué curioso, qué extraño y qué coincidencia. Yo tomé el mismo tren, señor. Yo también. Dios mío, qué curioso. Entonces, tal vez, señora, la vi en el tren. Es muy posible. No está excluido. Es posible. Y después de todo, pues, ¿por qué no? Pero yo no lo recuerdo, señor. Yo viajaba en segunda clase, señora. No hay segunda clase en Inglaterra, pero a pesar de ello, yo viajo en segunda clase. Qué extraño, qué curioso, qué coincidencia. Yo también, señor, viajaba en segunda clase. Qué curioso, quizá nos hayamos encontrado en la segunda clase, estimada señora. Es muy posible y no queda completamente excluido, pero lo recuerdo muy, lo recuerdo muy bien, estimado señor. Yo iba en el coche número 8, sexto compartimiento, señora. Qué curioso. Yo iba también en el coche número 8, sexto compartimento, estimado señor. Qué curioso y qué coincidencia extraña. Quizá nos hayamos encontrado en el sexto compartimiento, estimada señora. Es muy posible, después de todo. Pero no lo recuerdo, estimado señor. En verdad, estimada señora, yo tampoco lo recuerdo, pero es posible que nos hayamos visto allí, y si reflexiono sobre ello, me parece incluso muy posible. Oh, verdaderamente, verdaderamente, señor. Qué curioso, yo ocupaba el asiento número 3 junto a la ventana, estimada señora. Oh, Dios mío, qué curioso y extraño. Yo tenía el asiento número 6 junto a la ventana frente a usted, estimado señor. Oh, Dios mío, qué curioso y qué coincidencia. Estábamos, por lo tanto, frente a frente, estimada señora. Es allí donde debimos vernos. Qué curioso. Es posible, pero no lo recuerdo, señor. Para decir la verdad, estimada señora, tampoco yo lo recuerdo. Sin embargo, es muy posible que nos hayamos visto en esa ocasión. Es cierto, pero no estoy de modo alguno segura de ello, señor. ¿No era usted, estimada señora, la dama que me rogó que colocara su valija en la red y que luego me dio las gracias y me permitió fumar? Sí, era yo sin duda, señor. Qué curioso y qué coincidencia. Qué curioso, qué extraño y qué coincidencia. Pues bien, entonces, tal vez nos hayamos conocido en ese momento.
Creo que ya se fue. Recording in progress. Perdón. Pero entonces, quizá nos hayamos visto en esa casa, estimada señora. Es muy posible, pero no lo recuerdo, estimado señor. Mi departamento está en el quinto piso, es el número 8, estimada señora. Qué curioso, Dios mío, y qué extraño, y qué coincidencia. Yo también vivo en el quinto piso, en el departamento número 8, estimado señor. Qué curioso, qué curioso, qué curioso y qué coincidencia. Sepa usted que en mi dormitorio tengo una cama. Mi cama está cubierta con un edredón verde. Esa habitación, con esa cama y su edredón verde, se halla en el fondo del pasillo entre los retretes y la biblioteca, estimada señora. Qué coincidencia, Dios mío, qué coincidencia. Mi dormitorio tiene también una cama con un edredón verde y se encuentra en el fondo del pasillo, entre los retretes y la biblioteca, mi estimado señor. Qué curioso. Oh, es extraño. Es extraño, curioso, extraño. Entonces, señora, ¿vivimos en la misma habitación y dormimos en la misma cama, estimada señora? Quizá en ella donde nos hemos visto. Qué curioso y qué coincidencia. Es muy posible que nos hayamos encontrado ahí tal vez anoche, pero no lo recuerdo, estimado señor. Yo tengo una niña, mi hijita, que vive conmigo, estimada señora. Tiene 2 años, es rubia con un ojo blanco y un ojo rojo. Es muy linda y se llama Alicia, mi estimada señora. Qué extraña coincidencia. Yo también tengo una hijita de 2 años, con un ojo blanco y otro rojo. Es muy linda y se llama también Alicia, estimado señor. Qué curioso y qué coincidencia y qué extraño. Es quizá la misma estimada señora. Qué curioso. Es muy posible, estimado señor. E aquí en efecto, el reloj suena 29 veces. Ah, Ah, Dice Ionesco, 29 veces que, como ustedes podrán entender, hasta el reloj es absurdo porque no tiene ningún sentido que un reloj suene 29 veces. ¿Qué está marcando ese reloj? No está marcando nada, pero está bien porque aquí el público ya expresa de lo absurdo. O sea, oh, todo el mundo sabe que se conocen. Ellos siguen diciendo, que me parece increíble, ¿no? Dormimos en la misma cama, quizás es ahí que nos vimos. ¿No? Quizás es ahí que nos vimos. Esa pausa enorme es el preámbulo para la cumbre de ese diálogo, ¿no? Porque todavía falta el pico más alto del diálogo. Ahora, después de las 29 veces que suena el reloj, el señor Marty te, eh, te friseaste, Paulo. ¿Paulo? Pablo, no te el escuchamos. señor No, Sí, nada, no, después de haber no te se escuchamos bien, fue. Paulo. Mm, Ah, Ah, ya regresé. Sí. ¿No? Mm. no debería haber pasado. y ahora regreso. Pero
Sí, te esperamos. Ahora me escucha. Espera, ustedes Sí, leen porque no tiene sentido. Lo pongo después, ¿ok? sí, sí. Mm. Ahora esperamos Abril, sí. a abril. Muy bien. Qué texto increíble, ¿verdad? Está increíble este, sí. Hace muchos años que vi la obra puesta. Es increíble, de veras. Y como dices tú, bueno, ahorita lo estamos leyendo en español, pero el autor es rumano, ¿no? Y Y escribe en luego la francés. escribió en francés, eso todavía es más, es hasta absurdo todavía, Sí, ¿no? claro.